Bienvenidos a Mundo Educativo y Cultural. El día de hoy vamos a ver matemáticas y el tema serán los décimos. Este tema a veces se nos dificulta porque no logramos ubicar cómo se divide un número o un entero. Pero en este momento vamos a hacerlo de una manera clara y sencilla, apoyándonos de imágenes y así esperando que te pueda servir en tu aprendizaje. Ahora, tenemos en este momento en la imagen una recta numérica que va del número 0 al número 1. Aquí podemos ver que está dividido en 10 partes y con esto empieza el tema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es un fragmento, ¿sí? Y le vamos a llamar décimo. Se representa como está aquí arriba, ¿sale? En este caso la flecha indica que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimos. 6 partes de 10. Y cuando se completa hasta acá, se convierte al entero. Pero antes de ver esto, queremos recordar, pues, ¿qué es un décimo? ¿De dónde viene? Pues viene de los números decimales. Por lo tanto, hay que saber o hay que recordar que conocemos que es un número decimal y en qué momento de la vida real utilizamos los decimales, porque es una pregunta muy común. ¿Y esto para qué sirve? Pues bueno, voy a dar unos segundos para que recordemos qué es un número decimal y también en qué momento de la vida real los utilizamos. Aquí dentro de lo que he consultado con algunas personas me decían pues que un número decimal es un número parecido al 10 o que viene del 10 o que se divide en 10. Ustedes conocerán sus ejemplos y sus respuestas. Y también en qué momento de la vida real utilizamos los números decimales. Algunos dirán a la hora de ir a la tienda, a la hora de pagar, a la hora de estar trabajando o hacer cuentas. Pues vamos a ver el qué y el para qué de los números decimales. Tenemos entonces que los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Los números decimales se escriben a la derecha de las unidades, separados por un punto. Es decir, tenemos aquí la unidad, ¿sí? La unidad, y de este lado tenemos los números decimales. El primer orden de los números decimales empieza con los décimos, los centésimos y termina con los milésimos. El día de hoy solamente vamos a ver los décimos. Y estos décimos eh, los separa y por eso los puse aquí en rojo con las unidades. Esto quiere decir que un décimo es menor a la unidad. Y para hacer una unidad necesitamos un décimo. Otra manera de representarlo sería que tengo una unidad que mide 1 metro y dividida en 10 partes iguales, así quedaría. Cada una de estas partes son iguales, las podemos ver, y representan un décimo. ¿Sí? Un décimo aquí, acá, 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 acá. Y ustedes pueden hacer la cuenta con sus manos y se suman todas las 10 partes y harán la unidad. Es una manera de entenderlo y vamos a verlo. Para esto tomamos una parte y esto representará un décimo. Y aquí está. En el ejemplo de abajo es un décimo igual a 1 sobre 10, ¿sí? O 1 de 10, una de 10 partes, y de forma representada con número decimal, aquí está representada en fracción y aquí está representada en decimal, son equivalentes y se representa 0.1. ¿Vale? Cualquiera de las tres formas que tenemos aquí al frente es correcta.
Un décimo igual a 1 de 10 o una décima parte y a 0.1. ¿Okay? Es importante que lo tengamos claro porque a veces nos preguntarán en fracción, a veces nos preguntarán en decimal y hay que saber que es lo mismo. Aquí tenemos otro ejemplo de representación en la recta. Tenemos una recta numérica muy parecida a la del principio, ¿sí? Y en la del principio veíamos que nos pedía, voy a regresar al principio, y nos representaba 0.6, que es un sexto. En este caso del ejemplo, tenemos que nos dice 7 décimos. Y realmente el ejemplo sería en 7 de 10, ¿no? Aquí con la fracción 7 décimos. Y vamos a contar para corroborar que sea cierto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, tenemos 7 de 10 partes, equivale a 7 décimos o 0.7. ¿Sí? Es muy importante tener eso muy claro. Se puede representar en fracción como aquí o como se representa en el otro ejemplo con decimales. Pero viene siendo totalmente lo mismo. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Esperemos que vaya quedando claro. Y vamos a verlo de otra manera. Representación gráfica. Tenemos del lado izquierdo en azul la unidad completa, que este sería el entero. ¿Sale? Y del lado derecho tenemos que es la unidad dividida en 10 partes iguales. Ya no lo escribo iguales, pero se entiende, ¿no? Son el entero a la izquierda y a la derecha de la imagen la división. Y las podemos contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes iguales. ¿Sale? Se dividió y cada una de estas partes representará un décimo. Aquí están en color blanco y vamos a poner 3 ejemplos sencillos para terminar. Primer ejemplo, nos pide aquí un décimo y ya está coloreado en azul una de 10 partes. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por lo tanto aquí tenemos un décimo. ¿Sale? Siguiente ejemplo. Tenemos aquí, nos solicita 5 décimos y tenemos coloreados 1, 2, 3, 4 y 5. 6, 7, 8, 9, 10 completarían el entero, pero aquí solo nos pide 5 de 10, 5 décimos. O en fracción sería 0.5. Y el último ejemplo, 9 décimos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 décimos, 9 de 10 partes. Por lo tanto, eso sería. Recuerda que es importante repasar y trabajar esto. Y si lo vemos así, con figuras, a lo mejor se hace más fácil de entender. ¿Sí? Ya cuando lo entendemos, lo podemos escribir y lo podemos ir mejorando. Bien, y entonces regresamos a la representación gráfica y tenemos los ejemplos. Entonces, una unidad completa en azul y las partes en blanco, los 10 décimos. Vamos con el siguiente ejemplo, ya lo escribí y tenemos entonces que un décimo equivale a 1 de 10 partes, una línea de 10 disponibles y en decimal 0.1. ¿Ok? Representaría lo mismo. Vamos con el segundo, 5 décimos, 5 de 10 partes y representado en decimal 0.5. Y con el último ejemplo tenemos 9 décimos, 9 de 10 partes y 0.9 en decimal.
Como has visto, esto es muy sencillo, muy fácil y de aquí en adelante irá aumentando la dificultad. Pero con que esto por el día de hoy nos quede claro, es más que suficiente. Recuerda, una unidad se divide en 10 partes iguales y quedarán en décimos. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Si es así, te agradezco un buen like y algún comentario. Si quieres que algún tema lo abordemos o lo expliquemos, te sugiero que lo puedas escribir aquí abajito del video y nos veremos muy pronto. Muchas gracias y hasta luego.